Seguimos aquí en Punto de Vista y nos vamos con esta noticia que nos ha llegado desde el Vaticano. Y es que tras reunirse con el Papa Francisco por 3 días, fueron convocados por él justamente por estas acusaciones de abusos sexuales dentro del clero chileno. Todos los obispos de ese país han presentado hoy su renuncia ante el pontífice por el escándalo de estos abusos sexuales que surgió. Las denuncias comenzaron en el año 2015, pero es sobre casos que ya se arrastran por varios años. Hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. Una decisión histórica en la Iglesia Católica. El obispo chileno Juan Ignacio González Errázuriz fue el encargado de leer el documento. Los religiosos pidieron perdón a las víctimas y sus familiares. Asumieron sus graves errores y omisiones ante los casos de abuso sexual a menores registrados en Chile. Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país, por nuestros graves errores y omisiones. El sacerdote también aseguró que con la medida buscan reparar el daño causado. Nos ponemos en camino, sabiendo que estos días de honesto diálogo han sido un hito dentro de un proceso de cambio profundo, conducido por el Papa Francisco. En comunión con él, queremos restablecer la justicia y contribuir a la reparación del daño causado. Las renuncias surgen tras la reunión de 3 días que mantuvo el pontífice con los obispos en el Vaticano. Allí el jerarca de la Iglesia Católica depuró las responsabilidades por casos de abuso sexual por parte del clero en las últimas décadas. Durante la conferencia fue leída una carta enviada por el Papa, un documento de 10 páginas en el que se acusa a la Iglesia chilena de no ser transparente. El texto del Papa indica con claridad una serie de hechos absolutamente reprobables que han ocurrido en la Iglesia chilena en relación a los inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales, y que han llevado a que ella haya disminuido el vigor profético que la caracterizaba. El Papa Francisco es quien debe decidir si acepta o no las renuncias, un proceso que podría prolongarse desde semanas hasta años. El tema surge sobre todo en relación al caso del obispo Juan Barros, a quien acusan de que sabía que el cura Fernando Caradima abusó durante años de menores. En su visita a Chile el pasado mes de enero, el Papa Francisco defendió en primera instancia a Barros. Sin embargo, de regreso a Roma pidió perdón. Poco después, envió una misión especial encabezada por el arzobispo de Malta a Chile para investigar los casos. Bueno, este es un caso verdaderamente histórico. Yo no lo había escuchado antes, que todos los obispos de un país pues renuncien ante el Papa. Y justamente tenemos con nosotros a Pedro Salinas. Él, como sabemos, es periodista. Ha sido la persona que destapó, digamos, el escándalo del sodalicio de vida cristiana en el Perú con este último libro que escribió. No sé si es el último que tienes, pero del caso del sodalicio, que es mitad monjes, mitad soldados. Y con él queremos abordar un poco este tema, porque a mí me sorprende, me parece que es un hecho histórico que un papa pues convoque al Vaticano a todos los obispos de un país. Sí. Y básicamente, o sea, lo que salió incluso es que les dio un documento previo a todos ellos reconociendo, ¿no?, que el pecado se ha vuelto el centro de atención de la Iglesia en Chile, ¿no? Algo que se filtró a la prensa. Pedro, ¿Cómo interpretas esto? Porque de alguna manera siempre se ha sentido que la Iglesia protege a los suyos. Sí, ante todo, hola Drusila, gracias por la invitación. Mira, se trata efectivamente de un hecho histórico, inédito, un hito en estos 5 años de papado que tiene Francisco. Se trata de el paso en firme más serio y más relevante hasta el momento, ¿no?, en materia de lucha contra la pederastia clerical. En un poder que es la Iglesia, que es poderosísimo. Sí, no, y cuando este Papa ha dicho más de una vez que está a favor de la tolerancia cero y que hay protocolos al respecto, lo cual es mentira, y si existen no se aplican, ¿no? Y que ha estado lleno de gestos efectistas, de frases para la platea, pero nada que tú digas, oye, estamos avanzando en esto,
cero, ¿no? Más aún, hasta Pedro, ahorita. Y más aún cuando en febrero, antes de venir a Perú, el Papa pasa por Chile. Enero, pasa por Chile, cierra filas, incluso habla de calumnias sobre estas acusaciones sexuales, y ahí pisa en falso el Papa Francisco. Pisa en falso en Chile varias veces. Empieza muy bien, porque empieza con su discurso en La Moneda. Lo primero que dice, lo primero que hace es pedir perdón y habla como cerca de 5 o 10 minutos, un discurso súper conmovedor respecto del tema, respecto del tópico de la pederastia clerical, ¿no? Para que entiendan los televidentes, básicamente es acusaciones de abuso sexual dentro del clero a menores de edad, muchos de ellos, y que en un caso específico, por ejemplo, el obispo Barros de la zona de Osorno habría encubierto, ¿no?, a uno de los pederastas más emblemáticos de Chile, que se llama Fernando Caradima. Exacto. Entonces, de ahí es donde nace todo este escándalo, y ahí es cuando el Papa va a Chile, incluso lo defiende, el propio obispo Barros había renunciado 2 veces, el Papa no le acepta la renuncia, hasta que finalmente, regresando de Chile, dicen que en el mismo vuelo a Roma, él se da cuenta que no ha tenido la información correcta y pide perdón, ¿no es cierto? A ver, él, camino a Roma, alguien le dice, o él se da cuenta de que metió la pata hasta los corvejones, ¿no? Porque se quemaron iglesias y todo. Sí, pero fue porque, te digo, después de este super discurso en La Moneda, a la hora, su siguiente actividad es una misa en la Plaza O'Higgins, que está llena de gente, y de pronto la gente ve que comienza a concelebrar con todos los obispos de Fernando Caradima, que es este pederasta emblemático chileno, que tiene 4 obispos: Coliatic, Valenzuela, no me acuerdo, Aristegui, no me acuerdo cómo se llama el otro, y Barros, que es el obispo de Osorno, que es una comunidad modesta que está a 1000 kilómetros al sur de Chile, donde hay un grupo de laicos católicos organizados que deplora tener como pastor a un encubridor de pederastas. Exacto. Ellos estuvieron en Santiago cuando el Papa estuvo de visita, salieron con globos negros de helio para soltarlo ¿cómo se llama?, durante la travesía del Papa en Santiago, y llenaron de carteles todo Santiago, ¿no? Hubo vándalos que no eran de los laicos de Osorno, que sí, que quemaron iglesias a lo largo de todo el país, porque la gente... Hubo repudio. Porque, ojo, que no solamente es el caso Caradima. Desde el inicios del 2000, la prensa comenzó a reventar diferentes casos de pederastia por parte de clérigos, por parte de obispos. Está el caso, por ejemplo, del cura Cristian Precht, que es una suerte de Gastón Garatea, ¿no?, que en la época de Pinochet defendió los derechos humanos, se enfrentó al gobierno, pero también resultó siendo un abusador sexual de menores. Exacto, son denuncias que datan desde el año 1980, o sea, que habrían ocurrido desde 1980, 1990, y que empiezan a llegar a la luz pública recién a partir del 2005, 2006. 2010 agarra fuerza por el tema Caradima, porque aparece 1, 2, 3, hasta 4 víctimas de Caradima que aparecen en la televisión. Aparecen en primer término en el New York Times, porque la prensa chilena, Caradima tenía injerencia sobre la prensa chilena, que hasta ese momento era ultra conservadora. Estos temas le parecían así como sórdidos, escabrosos, y en consecuencia simplemente no los tocaban. Hasta que las víctimas se fueron abriendo paso, porque hay que reconocer que si no fuera por este trío de corajudos que se llaman José Antonio Cruz, John Hamilton y José Andrés Murillo, esto no se hubiese conocido. No. Y ellos fueron los 3 que eventualmente fueron recibidos por el Papa en el Vaticano. Después de que el Papa los maltrató, los revictimizó, los ninguneó, ¿no es cierto? Porque él dice que se reunió con un grupo de víctimas en Santiago a quien nadie vio. Y cuando estaba en Santiago, él niega las denuncias de ellos cuando está en Iquique, antes de irse a
Antes de venir acá, al Perú. Exacto. Ahora, Pedro, ¿qué significa esto, no? Pone su cargo a disposición, quiere decir que el Papa va a decidir a quiénes retira, a quiénes no retira, o sea, ha utilizado la palabra una depuración de la Iglesia y que está en sus manos y que es algo que puede tomar entre semanas, meses o años, ¿no es cierto? Tiene que escoger, digamos, a la persona adecuada, ¿no es cierto? No puedes sacar a uno para poner a otro peor. Ahora, quiero trasladarme al Perú. Y eso es algo que comentábamos fuera de cámaras. A mí me significaría... a complicar las cosas. A mí me significaría un paso como este, que es realmente impresionante para mí en términos de la Iglesia Católica, que podría significar una rendija un poco para las denuncias que tú has sacado a la luz en realidad con el tema del sodalicio, que es algo muy parecido. En realidad las denuncias son bastante similares a lo que venía ocurriendo en la Iglesia de Chile. Si ha ocurrido en Chile, si es que hoy día estamos ante esto, ¿no crees que esto puede significar que finalmente Papa Francisco también le tome atención debida a la que necesitamos tener en el caso del sodalicio? Mira, ojalá que se trate de un precedente positivo y que va a englobar o absorber, digamos, otros lugares como Perú, Colombia, Ecuador, qué sé yo, ¿no? Ojalá. Pero me tinca que, lamentablemente, en el caso peruano, en el caso chileno han escogido a dos diligentes investigadores vaticanos, que son el arzobispo de Malta, Charles Chicluna, que ya tenía experiencia en estos avatares, y el otro es el reverendo Jordi Bertomeu, un apellido catalán presumo, que han hecho una excelente labor, han evacuado un informe que tiene 2000 páginas, con un diagnóstico crudo, con 64 testimonios, es decir, una cosa súper bien hecha. En el caso peruano se ha reabierto el caso sodalicio, al principio lo ha reabierto el Papa Francisco, en realidad. Pero como una cosa estratégica, ¿no? Media táctica, justo antes de venir al Perú, sabiendo que aquí le iban a preguntar sobre el tema, eventualmente iba a estar presente. Entonces, curándose en salud, dijo, por si acaso, vamos a nombrar a un comisario, que es Noel Londoño, un colombiano. Exacto. Del arzobispado de Antioquia, y bueno, yo ya he escuchado un par de veces a Monseñor Londoño adelantando opinión sobre el tema, y si hay algo que para mí ha quedado suelto en el caso sodalicio, es el tema de los cómplices, de los encubridores, de los apañadores, de esta cultura de abuso del poder que se instauró al interior de esta organización creada por Luis Fernando Figari, pero que a la hora de los loros ha quedado como que Figari es el único autor y responsable de todo lo que pasó en el sodalicio, y nadie más. Ahora, pero el Ministerio Público ha pedido 9 meses de prisión preventiva no solo para Figari, sino para 3 más, ¿no es cierto? Estamos, que son sin Virgilio embargo, Levalli, Jeffrey Daniels, que está en los Estados Unidos, y Daniel Murguía. Y Daniel Murguía, que me parece injusto, en honor a la verdad, porque es el único sodalite que se ha comido prisión por unos supuestos abusos a un menor en la Plaza San Martín. Ahora, pero este pedido del Ministerio Público es un saludo a la bandera, ¿qué va a pasar con eso? O sea, realmente que se dio hace un buen tiempo, pero bueno, sabemos que Figari vive en las afueras de Roma. Protegido por el Vaticano. Exactamente, por eso digo... Entonces hay contradicciones, hay una serie de incongruencias que yo quiero ver qué cosa me dicen las próximas semanas y meses, quiero ver si es que esto... Se trata de una gran estrategia de control de daños en el caso chileno, que es un país que Francisco debe haber concebido o pensado que era ultra super católico, como siempre se encontró con una sociedad protestona, ¿no es cierto? Pero en realidad lo interesante es que Chile, justamente en América Latina, es el país menos católico de toda América Latina, un poco también porque ha sido golpeado por estas denuncias de tantos años, ¿no? Sí. Pero la población católica en Chile es solamente el 44%. Entonces, un poco también la gira del Papa... Ojo, en los últimos años. Exacto, a raíz de toda esta desconfianza, que te noto a ti que le tienes desconfianza también al Vaticano, un poco esta desconfianza, este sentir que se está sobreprotegiendo. Es difícil creerles, Drusila. Es casi imposible creerles, porque está en su naturaleza encubrir, invisibilizar este tipo de cosas, ¿no? Esconder, mentir descaradamente. O sea,
esta conferencia episcopal chilena que han salido a pedir perdón, que sí, que nos ponemos en manos del Santo Padre y qué sé yo, se ha comportado como una mafia respecto de Cruz, Hamilton y Murillo. Claro, durante todos estos años, que es un poco lo que sentimos acá también en el caso del sodalicio, que nunca llegamos a nada concreto, ¿no? Y tenemos las víctimas, tenemos los testimonios. Lo mismo, víctimas que fueron también maltratadas por el Vaticano, porque nunca fueron consideradas, ni llamadas, ni consultadas para que den sus testimonios ante el Vaticano. Y el Vaticano se tomó 6 años para decir que hizo una investigación hablando con las víctimas, con las que nunca habló, porque me consta, porque yo he tenido contacto por lo menos con 3 de ellas, víctimas de Figari, y las 3 me dijeron que con ellos jamás hablaron. Y eso está por escrito, y encima tratan a las víctimas de Figari como cómplices, cuando estas fueron abusadas cuando eran menores de edad. O sea, cómplices de Lucía. Entonces dices, oye, estos son unos malditos, ¿no? Bueno, Pedro, yo lo único que quiero comentar también dentro de este documento que el Papa escribe y que se lo da a todos los obispos es que habla de las siguientes palabras: hemos cometido errores, irregularidades, maltrato a las víctimas, un mal manejo y de la gestión de las denuncias. O sea, a mí me parece, bueno, interesante. Ojalá que eso se pueda aplicar entonces en el caso peruano. No te veo a ti muy convencido. En el caso peruano tengo que ver para creer, ¿no? Tomás es mi santo favorito, en ese sentido. Hay 2 documentos que son importantes. La carta que le envía el Papa en abril de este año a la conferencia episcopal, donde dice: he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente en las próximas semanas en alusión a las víctimas de Caradima. Y el documento al que tú aludes, que también me parece importante porque creo que es la primera vez que veo una suerte de diagnóstico, de aproximación veraz al tema crudo de la pederastia, cuando dice que los problemas que hoy se viven dentro de la comunidad eclesial no se solucionan solamente abordando los casos concretos y reduciéndolos a remoción de personas. Entonces todo se cambia, ya hay que sacar a Barros y se acabó el asunto. No, esto hay que hacerlo, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Y más adelante dice: las dolorosas situaciones acontecidas son indicadores de que algo en el cuerpo eclesial está mal. O sea, me está diciendo que hay un tema de raíz, estructural, un problema sistémico. Si esa es finalmente la visión del Papa, con la ayuda del Espíritu Santo, de quien sea, sería una buena primera piedra. Sería una buena señal de que por fin comienzan a ver este cáncer que ya prácticamente ha hecho metástasis en toda la institución. Bien, Pedro, tenemos que terminar, tú sabes que el tiempo, pero muchísimas gracias, y sí, definitivamente, ojalá que sea el inicio de algo, y yo sí inmediatamente pensé en las denuncias que tenemos aquí en el Perú, y que ojalá algún día lleguen a una justicia real, y que no queden solamente en denuncias, porque son víctimas. Pero bien por Chile, y eso hay que felicitarlo, saludarlo y reconocérselo al Papa, ¿no? Bien, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido Pedro Salinas entonces con nosotros. Amigos, tenemos que seguir con otros temas y lo que habíamos anunciado, la Municipalidad de San Juan de Miraflores en